En un mundo empresarial en constante cambio, mantenerse actualizado es la clave del éxito. En Incomex tenemos más de 8 años de experiencia capacitando a líderes de las áreas de comercio exterior, fiscal, nómina y de seguridad social para un cumplimiento preciso. Solo en el primer trimestre de 2025, 4.685 profesionistas han participado en nuestros cursos, conferencias y webinars. Además, 2.848 personas han vuelto a consultar nuestros eventos en YouTube. ¿Listo para dar el siguiente paso? Participa en nuestros próximos eventos y mantente a la vanguardia para tu correcto cumplimiento. Muy buenas tardes a todos y todos. Gracias por acompañarnos en este webinar titulado Seguridad Social, el verdadero blindaje, más allá del dictamen del IMSS e Infonavit. Les saluda Alberto Serrano, soy ejecutivo del Grupo Vitel y es un placer estar aquí con ustedes. Agradecemos a quienes nos acompañan en vivo a través de Zoom y a quienes ven la grabación en nuestro canal de YouTube de Incomex TV. Extendemos un saludo muy especial a los aliados estratégicos de evento, que Grant Thornton, por su valiosa colaboración para hacer posible este evento, así como a Incomex por el espacio y la organización. Hoy abordaremos un tema crucial para las empresas. Cumplir correctamente en materia de seguridad social no solo ayuda a las empresas a evitar sanciones y contingencias, sino que también fortalece su competitividad y reputación en el entorno actual. Identificar los riesgos y adoptar un enfoque preventivo puede marcar la diferencia ante una revisión o auditoría. Esta tarde nos acompañan dos especialistas de Grant Thornton, la contadora pública Griselda Cruz, gerente líder nacional de seguridad social, y la contadora pública Verónica Jiménez, gerente de seguridad social. Ambas compartirán con nosotros los principales puntos que deben considerarse para lograr un verdadero blindaje en seguridad social. Al finalizar las ponencias, abriremos un espacio para responder sus preguntas. Los invitamos a enviar sus dudas y comentarios a través del botón de Q&A que se encuentra en la barra de herramientas de Zoom durante toda la sesión. En México, solo 4 de cada 10 empresas cumplen de forma plena con sus obligaciones en materia de seguridad social, según datos del IMSS, lo que representa un área crítica de riesgo fiscal y laboral. Ante esto, las autoridades han intensificado el uso de inteligencia artificial y cruces masivos de datos entre el SAT, el IMSS e Infonavit para detectar irregularidades en tiempo real. Las auditorías electrónicas y los algoritmos predictivos ya no son una tendencia, sino una práctica activa que ha incrementado la fiscalización en un 28% durante el último año. En respuesta, cada vez más empresas están invirtiendo en herramientas tecnológicas de autodiagnóstico, automatización de cumplimiento y monitoreos continuos de riesgo. Blindarse hoy no solo es prevenir, sino integrar tecnología, datos y estrategia para mantenerse un paso adelante. Sin más preámbulo, cedo la palabra a nuestros especialistas. Adelante, Griselda y Verónica, bienvenidas. El Muchas micrófono es de gracias, ustedes. Alberto. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos. Pues como el nombre lo menciona en la plática que tendremos el día de hoy, el objetivo de este espacio o de los temas que vamos a abordar están enfocados precisamente a esos aspectos, darles a ustedes sugerencias, recomendaciones, que ustedes tengan ese contexto de cómo está actuando la autoridad actualmente, de qué información se allega para hacer toda esta campaña de fiscalización, cómo confirmar que cada uno de los patrones cumple correctamente sus obligaciones, no tan solo patrones que están siendo dictaminados, sino saber qué es lo que están haciendo todos aquellos patrones que no están siendo dictaminados, quién los está revisando, de qué forma los puede revisar. La autoridad en esos aspectos, hacer el organismo que se encarga de velar por el tema de la seguridad social, el tema de las prestaciones económicas a los trabajadores, los servicios de salud, es, es el principal motor por el cual en los últimos años como autoridad ha ejercido o ha incrementado esta campaña de fiscalización, de comprobación de obligaciones. Y el sentido de esto es que ustedes como patrones espejen un poco, revisen internamente qué pueden implementar, qué tienen que cambiar, qué áreas de oportunidad tienen, con la finalidad de minimizar cualquier incumplimiento que lo pueda identificar la propia autoridad. Sin más preámbulo, le cedo el micrófono a Verónica Jiménez. Adelante, Vero.
Gracias, Gris. Bueno, buenas tardes a todos de entrada y gracias a todos por estar aquí presentes. Esperemos el tema sea, pues, le saquen provecho al tema, ¿no? Porque la verdad que es un tema muy bueno y que ahorita parece que anda con toda la autoridad, ¿no? Aquí en la parte de la fiscalización. Nada más puedo validar si ya se está compartiendo pantalla. Sí, Sí, pero muy bien, Sí, sí, muchísimas gracias. adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, traemos una serie para iniciar, traemos una serie de temas de los cuales les vamos a hablar. Cada uno de ellos sí está, nos hubiera gustado, de entrada, les comento, nos hubiera gustado aterrizar más los temas, ¿no? Pero por ser un tema, la verdad, que conlleva mucho tiempo, o sea, no vamos a poder abarcar todo. Entonces, cualquier duda, pues estamos ahí al pendiente de sus preguntas y respuestas, ¿no? Yo sí quiero hablarles un poquito de este tema para iniciar, que es el nuevo enfoque de fiscalización en lo que se está basando el Seguro Social, ¿no? Pero para empezar, quiero decirles que años atrás, el Seguro Social, o sea, el enfoque de fiscalización era totalmente otro. ¿Cuál era? Pues estaba más enfocado en fiscalizar la clasificación en el seguro de riesgos de trabajo, ¿no? ¿A cuántos de ustedes no les llegó un oficio por parte del Seguro Social hace como 7, 6 años sobre este tema? Bueno, ha dejado un poco lado esta parte de la clasificación, de revisar esta parte, para ahora entrar en todo este tema que es totalmente diferente, ¿no? ¿Y cuál es el nuevo enfoque de fiscalización? Pues ahora actualmente es el análisis de la base de datos que se tiene registrados en los sistemas de las diferentes dependencias con las cuales el Seguro Social tiene un convenio de colaboración, ¿no? Para lo cual esto las lleva a cabo, pues, con sus herramientas informáticas, además de que existen normas que rigen un modelo integral de fiscalización. Entonces, es así como está llevando a cabo esto el IMSS, ¿no? O sea, no es para tomárnoslo a la ligera, es algo que tiene sus propias normas, entonces quiere decir que la autoridad, pues, está con todo en este tema, ¿no? ¿Cuál es el fin del modelo integral de fiscalización? Sí me gustaría hablarles un poquito sobre esto, porque creo que para saber en qué tenemos que tener cuidado, pues tenemos que saber un poquito, conocer un poco de cómo se está llevando a cabo todo esto, ¿no? ¿Cuál es el fin del modelo integral de fiscalización? Pues, permítanme, aquí. El fin es crear mecanismos que promuevan la adecuada incorporación de derechohabientes al instituto y la optimización de la recaudación y la fiscalización, al igual que es fortalecer la fiscalización con el objetivo de evitar prácticas de simulación y evasión de pago de cuotas. Y para esto tiene un lema aquí aquí lo pongo abajito, que es no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. ¿Cuáles son los aspectos en los cuales este modelo integral de fiscalización se está fijando? O sea, estamos hablando de varios aspectos que está considerando para que así esta autoridad pueda emitir, ya se hace emitir un acto de fiscalización, ¿no? Este programa anual de fiscalización va a revisar ciertas cosas que son conductas repetitivas que pueda llegar a tener el patrón, comportamientos atípicos, tipos de antecedentes que ya se vengan teniendo, casos de mayor riesgo y la presuntiva de omisión. Entonces hay que tener cuidado en todo este tipo de aspectos para pues no caer en alguno de ellos, ¿no? Sí quiero comentarles que este plan de fiscalización trae una meta de actos al año, que son 20,000 actos que va a emitir al año. ¿Ok? Entonces, hablando en un promedio de patrones, estamos hablando que va a revisar al año o está revisando al año menos del 2%. ¿Por qué? Porque actualmente se cuenta con un registro de más de 1,040,000 patrones registrados en el Seguro Social, ¿no? ¿Y cuál es el procedimiento de este modelo integral de fiscalización? Pues básicamente tiene dos vías, ¿no? Como la vía interna, ¿cuáles son esas vías internas? Pues es el análisis de la base de datos que tiene con esas dependencias. Entonces, ahí es donde va a empezar a analizar si tiene algún comportamiento, si atrae alguna conducta repetitiva, entonces va a llevar a cabo todo un procedimiento con esos sistemas en los cuales ya le ha invertido mucho el Seguro Social.
Y la otra son, la otra fuente, la otra vía son las externas. ¿Cuáles son estas fuentes? Pues son la gestión de denuncias, que ahorita está implementando mucho la gestión de denuncias por parte del trabajador, ¿no? Entonces, haciendo todo este análisis, va a emitir o ya se hace un acto de fiscalización, que podemos decir que es una visita o una revisión de gabinete o lo que ahorita se está implementando, ¿no? De lo cual ya Gris nos va a hablar ahí más adelante. Y la otra es pues la regularización voluntaria. ¿Por qué la regularización voluntaria? Porque si los demás patrones se empiezan a dar cuenta que ya están fiscalizando a unos o ya nos damos cuenta de cómo están fiscalizando, pues nos están orillando, ¿no? A regularizarnos voluntariamente. Entonces, ¿esto qué va a llevar? Pues a la corrección o a resarcir los derechos de trabajador. A estas dos es a lo que está orillando a que se corrijan si es que no se desvirtúan o y a respetar los derechos al trabajador, ¿no? Y aquí les voy a hablar un poco de los convenios de colaboración que actualmente se tienen. Obviamente tiene más el Seguro Social con otras dependencias, pero aquí voy a hablar las dos principales, que son las que coadyuvan a esta institución, ¿no? La primera y para mí la más principal, pues es la del Servicio de Administración Tributaria, que esta dependencia de gobierno, pues básicamente le proporciona toda la información de los timbrados de nóminas, ¿no? De los CFDIs de nóminas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ahorita voy a tocar este tema en especial, hay que tener mucho cuidado con lo que se está timbrando. ¿Ok? Entonces, no es nada más timbrar una nómina, esto es todo un procedimiento que tiene que cumplirse de acuerdo a un catálogo ya establecido por el Servicio de Administración Tributaria. Y también quiero dejar aquí en claro que no es lo mismo una percepción exenta a una percepción integrable. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos hablando de bases diferentes, ¿no? Y la otra dependencia que también aquí pues colabora demasiado con el Seguro Social es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Cómo es que colabora la Secretaría del Trabajo con el IMSS? Pues básicamente pasándole la información de esos prestadores de servicios que están registrados en el padrón. Así es como colabora, ¿no? Y el Seguro Social, asimismo, le colabora a la Secretaría del Trabajo pasándole ese listado de los prestadores de servicio que han estado cumpliendo con sus obligaciones de presentar las informativas y el tipo de opinión que tienen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los esquemas que se están viendo derivados de esta colaboración? Es el esquema de CFDIs, del cual ya les comentaba, sobre los timbrados de nómina. También otro esquema que se está viendo son pagos de PTU anticipada sobre REPSE, que es el que les comentaba ahorita de la Secretaría del Trabajo, y las aportaciones a fondo de planes de retiro que tienen que cumplir con ciertos requisitos de acuerdo a la CONSAR, la simulación de aseguramiento, que es otro tema que también se está viendo por esas personas que ya están a punto de pensionarse y que el patrón las asegura, pues ya con el fin de que alcancen la pensión, ¿no? Otro esquema que se está viendo también muy fuerte es el pago a sindicatos. Y el otro, por no dejarlo hasta el final, que también es algo muy, 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 muy fuerte que se está viendo y lo estamos viendo en las revisiones de auditorías, son esos incentivos que se le están pagando a los trabajadores como un bono de productividad que se fundamentan en que no debe integrar el salario base de cotización cuando sí debería estar integrando, ¿no? Entonces, estos son los esquemas que actualmente, derivado de esta revisión, se están observando que el Seguro Social les llama unos esquemas fuertes, o sea, son esquemas muy agresivos para el Seguro Social. Entonces, si uno de ustedes o cualquiera de estas que conozca que está llevando a cabo uno de estos, pues sí tengan mucho cuidado porque la verdad es que ya no están exentos de una revisión, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, no tratar de hacer cosas buenas que parezcan malas, ¿no? ¿Cuáles son los controles directos de fiscalización que está llevando el seguro? Pues son básicamente dos. El primero de ellos, pues, es el cumplimiento del REPSE, que lo trae fuertísimo, ahorita fuertísimo. Entonces, ¿por qué? Pues es
con el simple hecho de que se cumplan, ¿no? Que se cumplan las presentaciones de las informativas, los trabajadores estén dados de alta con un salario correcto y pues no se lleve a cabo una simulación, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede validar este cumplimiento? Pues por medio de, de acceso al listado público, que en el mes de junio el IMSS ya hizo público un listado de todos esos prestadores de servicio que están cumpliendo, no tanto que están cumpliendo, cómo están cumpliendo. Si la informativa tiene algún error o no, ustedes ahí mismo pueden entrar y descargar, ¿no? La opinión de cumplimiento también que está trabajando muy fuerte con esto. Entonces, en tema de REPSE, esos son los temas que hay que cuidar, ¿no? El otro control que directamente está llevando a cabo el Seguro Social pues es el envío de información de manera personalizada. Ya le está enviando a los patrones cartas de invitación, ¿no? Y no me voy a meter en este tema porque mi compañera Gris lo va a tocar, pero pues ya muchos de nosotros ya estamos en esta situación, ¿no? Muchos de los patrones ya están viendo que están fiscalizando muy fuerte esta parte. Bueno, esa es la parte de lo que se está enfocando el Seguro Social ahorita a revisar. Ahorita paso a este tema que voy a hablar del dictamen, de los beneficios y ventajas. Y pues bueno, ¿cuáles son las ventajas y beneficios del dictamen? Aquí vamos a ver ahorita los beneficios que básicamente el reglamento y la ley pues nos dicen cuáles son los beneficios, ¿no? ¿Cuáles son? Pues el primero de ellos es no será sujeto de visitas domiciliarias y para efectos de dictamen de IMSS es por el ejercicio dictaminado. Para efectos de dictamen de Infonavit es por el ejercicio dictaminado y por los anteriores, ¿no? Aquí nada más quiero aclarar que aquí en el caso de cuotas de retiro y cesantía y vejez, pues no, pues si hay algún crédito fiscal ahí firme, pues se tiene que pagar. Aquí no aplica para el seguro de retiro de cesantía y vejez, ¿no? Y el otro es que no se emitirán cédulas de diferencias es que ¿por qué? Porque se hayan presentado en el dictamen, es siempre y cuando se haya presentado el dictamen. Ese es el primero. No se van a emitir siempre y cuando se haya presentado el dictamen. El segundo es siempre y cuando se hayan presentado los avisos de modificación de salario por dictamen y que estén presentados correctamente, porque muchas veces se presentan, son rechazados y ahí los dejan. Entonces es presentados correctamente. La otra es se haya hecho los pagos correspondientes si es que hubieran existido diferencias del dictamen, ¿no? Si no se hicieron pagos, pues ahora sí que nos pueden emitir cédulas de diferencias. Todo esto, sí quiero hacer ahí hincapié en que esto es lo que nos dice la ley y el reglamento, ¿no? Pero vamos a estar exentos de esto siempre y cuando pues nuestro dictamen haya tenido una opinión limpia o que la salvedad no haya sido una salvedad pues muy, muy importante, ¿no? O sea, hay patrones que dicen, ¿sabes qué? Yo ya tengo mi dictamen con salvedad. No, pero yo ya presenté mi dictamen, no voy a ser sujeto de una revisión. No, el dictamen es revisado por el instituto y una vez que lo revisa, va a ver si hay inconsistencias en el dictamen. ¿Ok? Si existen consistencias en el dictamen, van a ser sujetos de una visita domiciliaria. Entonces, hay que tener presente eso, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que se tienen? Pues aquí ahorita les voy a platicar un poco, que básicamente es como algo de lo que consiste el dictamen, pero ¿cuáles son las ventajas que tienen? Pues la ventaja, a diferencia de un patrón que no es dictaminado, es que tiene la certeza, el patrón que es dictaminado, tiene la certeza de que está cumpliendo con el pago de las cuotas de seguridad social correctamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está siendo dictaminado o es dictaminado por un contador público que tiene los conocimientos en la materia el mismo que emite una opinión basada en una razonabilidad. ¿Ok? Estoy de acuerdo con las normas de auditoría. Bueno, entonces, los aspectos que yo puse aquí para que ustedes vean las ventajas es pues que, ¿por qué motivo? Porque se revisa el control interno, o sea, este control interno se revisa y pues sabemos nosotros, estamos seguros de que se está revisando hasta dónde va a ser nuestro alcance y pues esa sería una de las ventajas, ¿no? Que conocemos el control interno y podemos dar recomendaciones. La otra es el análisis detallado de percepciones. Aquí también se lleva a cabo
un análisis detallado de las percepciones que se están pagando, si están cumpliendo o no se está cumpliendo, de acuerdo a la ley del Seguro Social, qué naturaleza tienen, porque muchas veces no tienen la naturaleza de esa percepción por la cual la están nombrando. También se analiza la clasificación en el seguro de riesgos de trabajo, que este es un tema muy especial en el dictamen. Se hace una revisión contable, que es un amarre contable y que nos ayuda mucho. Entonces, esto da seguridad de que lo que se tiene en contabilidad está siendo timbrado, está siendo pagado, ¿no? Y la revisión de total de acreditados. Esto es hablando de temas de dictamen de Infonavit. Si bien sabemos que el dictamen se basa en muestras, hay dictaminadores que hacen muestras del 100%, ¿no? Entonces, en cuestión, hablando de dictamen de Infonavit, para los créditos de Infonavit, para las amortizaciones, no podemos hacer muestras, se revisa el total de los acreditados. Entonces, esas son las ventajas que se tiene ante un patrón que no está siendo dictaminado, ¿no? Que nos da la seguridad de que se están revisando ciertos rubros en específico y pues sabemos que vamos a estar pagando las cuotas correctamente. Y este es otro tema que traemos y ya lo dejamos, bueno, yo lo dejé para el final porque estamos hablando de acciones preventivas que que pueden ayudar a evitar un dolor de cabeza, ¿no? Es muy importante conocer los riesgos que tiene una empresa. Cada empresa es diferente. No podemos decir que todas las empresas son iguales, entonces cada empresa es totalmente diferente, entonces cada empresa puede tener un riesgo que sea ya financiero, que sea operativo, ¿no? Entonces hay que prevenir. La cuestión de estas acciones es prevenir, ¿no? ¿Cuáles son las acciones preventivas y que a ustedes les van a ayudar mucho para que lleven a cabo en sus empresas? Pues son la conciliación de CFDIs de timbrados, ¿no? Que sabemos que lo más fuerte que está fiscalizando el Seguro Social son los timbrados de nómina. De ahí deriva todo, ¿no? De ahí deriva la mayoría de los requerimientos de los FDIs de nóminas. Entonces, sí, la recomendación es que ustedes cuenten con buenos sistemas de nóminas, ¿ok? Buenos sistemas de nóminas también que estén bien configurados y que el personal que está atrás de ellos tenga los conocimientos y esté capacitado. Porque podemos tener un buen sistema de nóminas, pero la persona no está capacitada, ¿no? Entonces, una acción preventiva es esta como primera y la principal, desde mi punto de vista, es la principal, la conciliación de los FDIs, de los timbrados, siempre llevar un amarre de ellos y que todo esté bien configurado, ¿no? El otro es personas físicas y honorarios asimilados. Y aquí, en cuestión de personas físicas y honorarios asimilados, pues sí, la recomendación bueno, la recomendación que les damos es que ustedes tienen que estar revisando en conjunto con su área, con las personas que contratan a estas personas, porque muchas veces quien hace la nómina o hace todo lo del IMSS es la persona de recursos humanos, que no tiene nada que ver con la persona que contrata a los profesionistas o a los honorarios asimilados, ¿no? Entonces, sí se tiene que tener esa comunicación para saber qué tipo de persona es y si es un honorario o es un asimilado. Aquí estamos hablando de esquemas totalmente diferentes. Sabemos que para efectos de, de seguridad social no existe una definición como tal o un esquema de asimilados a salarios. ¿Es trabajador o no es trabajador? Esto de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Este esquema de honorarios asimilados es solamente para efectos de la ley del ISR. Entonces, el hecho de que sea un trabajador asimilado no quiere decir que no vaya a ser un empleado. Por eso es muy importante revisar qué servicio nos está prestando esa persona. Muy bien. El otro es que la otra acción preventiva, la otra recomendación que se hace es pues revisar las prestaciones que tienen una excepción de acuerdo al artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Básicamente aquí estamos hablando de esas percepciones que no integran al salario, que ahí es donde encontramos muchas veces diferencias en cómo se están integrando, que están considerando otros importes, otros valores, hablando como de UMAS, están considerando
otras cosas que no aplican, pues, para efectos de la ley del Seguro Social, otros criterios también. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las prestaciones y yo hago mucho hincapié en la naturaleza que tiene cada percepción. Entonces, hay que revisar la naturaleza de entrada que tiene cada percepción para ver si le aplica este artículo de la ley, ¿no? También la simulación de subcontratación. Entonces, aquí es el tema, va el tema ligado con lo de las prestadoras de servicio. Entonces, hay que tener cuidado y porque sí, la verdad sí se ha visto en muchas empresas que todavía tienen este esquema, disfrazado, pero se tiene, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado. Entonces, sí, la recomendación aquí es, pues, llevar a cabo esquemas de simulación, porque no solamente afecta a la ley del Seguro Social, sino afecta a otro tipo de leyes, ¿no? La revisión en los procesos de trabajo es aquí en cuestión de procesos de trabajo de la clasificación en el seguro de riesgo. Es muy importante revisar que en el dictamen se hace, lo hace el dictaminador, revisa los procesos de trabajo que lleva a cabo las empresas, ¿no? Pero muchas veces esos procesos no están actualizados. ¿Por qué digo esto? Porque a veces ustedes agregan alguna maquinaria, cambian algún proceso que ya no tiene nada que ver que se tenía en un inicio. Entonces, esta clasificación se rige por un catálogo. Entonces, si el hecho de que nosotros hagamos alguna modificación a los procesos puede cambiar. Y este es un impacto muy fuerte, ¿no? Un impacto que, hablando en monetariamente, sí es muy representativo para las empresas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo los invito a ustedes a que sí revisen los procesos de trabajo con los que cuentan actualmente. Y también va de la mano porque hemos tenido nosotros en la experiencia en que se hace un llenado de los formatos ST7 en el cual los trabajadores dicen cómo es que se accidentaron y no tiene nada que ver con el proceso de trabajo. Entonces va de la mano, ¿no? Entonces mucho cuidado con esta parte. Es algo muy, muy fuerte que impacta económicamente, ¿no? El cumplimiento de los REPSE, pues este tema es un tema, la verdad, que es muy amplio y yo aquí lo voy a resumir, pero sí es un tema que todas las empresas están teniendo un problema y es un dolor de cabeza para todas las empresas. Entonces, el cumplimiento de REPSE es, sí, la recomendación es llevar un checklist de todos nuestros proveedores que estén cumpliendo con sus informativas, con sus pagos, que es muy difícil, la verdad. O sea, es fácil decirlo, pero es difícil cumplirlo, porque nosotros podemos hacer recomendaciones, pero ya cuando se está dentro de la empresa es pues totalmente diferente, ¿no? Pero es un tema de mucho cuidado y el cual se está fiscalizando demasiado. Y el promedio de trabajadores, aquí el promedio de trabajadores me refiero para efectos de si se está obligado al dictamen o no se está obligado al dictamen. ¿Por qué? Porque ha llegado a pasar que llega casi la fecha límite para la presentación del dictamen y se acercan los patrones con nosotros y nos dicen, híjole, creo que estaba obligado al dictamen. Entonces, revisen ustedes cada año, cada inicio de año, cada fin de año, el promedio de trabajadores que tienen, más que nada cuando están como en un promedio de o alrededor de 250 trabajadores, 260 trabajadores. Entonces, es muy importante, ¿no? Porque sí hemos tenido muchos casos que el patrón desconocía que estaba obligado a dictaminarse cuando debía haberlo hecho, ¿no? La conciliación contable, otra de las acciones preventivas también muy, muy fuerte, o de las que más recomendamos, es la conciliación contable. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos donde esto es muy fácil de detectar por la autoridad, ¿eh? De entrada les digo, es algo muy fácil de detectarlo porque ustedes le pasan toda la información al Seguro Social de sus balanzas y los timbrados. Entonces, ellos que hacen básicamente, hacen un match de lo que hay conciliado, perdón, de lo que hay timbrado contra lo que hay en registros contables. Entonces, si ve hay una discrepancia, quiere decir que algo anda mal. Entonces, hay que cuidar
esa parte, siempre hacer el amarre de lo contable. Lo que hay en contabilidad tiene que ser lo que hay en timbrados. Las percepciones que hay en contabilidad tienen que ser las que están timbradas. ¿Ya? El control interno, otra de las cosas muy fuertes en todas las empresas. Entonces, es muy importante mencionar el control interno porque si el control interno está mal, desde aquí podemos encontrar pues muchas áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, sí revisar su control interno, aquí es el momento de revisar qué procesos se llevan a cabo para ciertas actividades, porque no es lo mismo para todas, al igual que no es lo mismo controles internos que van a llevar empresas pequeñas a empresas grandes, ¿no? O de giros totalmente diferentes. Entonces, cada empresa es única, cada empresa requiere sus propios controles. Entonces, aquí sí no vamos eh, a entrar a detalles en qué controles, porque cada empresa es única y ellos tienen, nosotros podemos decir unos controles, pero ustedes tienen que buscar hasta más controles para llevar a cabo en cada uno de los procedimientos. Otro tema, otra de las acciones preventivas también que aquí recomendamos mucho y que probablemente algunos de ustedes tienen desconocimiento en criterios que ya ha emitido el Seguro Social, que si bien no son obligatorios, no son normativos, son orientativos. Entonces aquí el derivado de esas prácticas indebidas que está detectando el Seguro Social desde hace 2, 3 años ya ha emitido criterios de cómo ellos recomiendan hacer las cosas. Por ejemplo, voy a hablar del criterio de puntualidad y asistencia. Ya hay un criterio donde el Seguro Social orienta al patrón de cómo realizar este tipo de integración. Si bien el artículo 27 menciona que no va a integrar el 10% del salario base de cotización, no hace más detalle, por eso emite un criterio, porque ya he visto varios comportamientos. Y voy a dar un ejemplo que muchas de las empresas pueden tener, que es yo pago puntualidad y asistencia, no importa si va o no va, yo la pago. Pago lo mismo. Entonces, algo que nosotros cuando se revisa el dictamen, si nosotros vemos cantidades idénticas en el rubro de puntualidad y asistencia, decimos, no puede ser, ¿no? No puede ser que pagues lo mismo aquí y que pagues lo mismo acá. O sea, tiene que variar. No puede ser lo mismo. No, todo no puede ser tan perfecto, ¿no? Entonces, porque hay trabajadores que llegan tarde, hay trabajadores que no van. Entonces, es uno de los criterios que trae muy fuerte el Seguro Social y que yo sé que hablando aquí, muchos de mis clientes desconocen y que hay que, pues, meternos en criterios del Seguro Social, ¿no? Además de otros criterios de bono de puntualidad, de la PTU paga anticipada, de los planes de pensiones. Entonces, hay que conocer los criterios también para saber cómo vamos a actuar. La simulación de relación laboral. Este ya lo había tocado hace un momentito y pues, no es, hay trabajadores que nosotros afiliamos al IMSS, pero realmente no son nuestros trabajadores. Y en el tema de los que están futuros a su pensión, pues se ha visto mucho, ¿no? Que los patrones están haciendo esas prácticas indebidas. Entonces, hay que tener cuidado en esta parte de la simulación de una relación laboral, porque aquí lo que tendremos que hacer es comprobarle al Seguro Social que realmente es nuestro trabajador, ¿no? Porque para ellos no va a ser no va a ser trabajador del patrón, pero nosotros hay que comprobarle que sí es nuestro trabajador. Y por último, pues la apertura de registros por centro de trabajo. Aquí, ¿a qué voy? Hablando de este punto en específico. Y cómo tienen que tener cuidado. Cuando uno timbra su nómina, ya saben que es obligatorio el código postal de los trabajadores. Entonces, si un patrón solamente tiene un registro patronal y tiene empleados en 3, en 4 o en 5 municipios, pues ahí algo no anda bien. Para el Seguro Social, deberían de abrir un registro patronal en los otros municipios. Entonces, eso hay que tener cuidado, que nuestros trabajadores que el código postal de nuestros trabajadores coincida con el domicilio de nuestro centro de trabajo, ¿no? Entonces, esas son las acciones preventivas que pusimos aquí. Obviamente hay más acciones preventivas
que ya no podemos mencionar o que ustedes ya tienen el conocimiento de unas, tal vez no hay conocimiento de otras. Entonces, aquí yo voy a finalizar, concluir mi participación haciendo énfasis y mi recomendación siempre ha sido con todos mis clientes, tener un buen sistema de nóminas. Más que nada porque ahora el Seguro Social está enfocado en los FDIs. Entonces, tener un buen sistema de nóminas configurado, personas que tengan el conocimiento de si algo está mal, ellos saber cómo actuar, ¿no? Darles esa capacitación, no querer abarcar muchas áreas porque eso es muy normal en las áreas de nóminas o en las áreas de recursos humanos, que quieren abarcar todas las áreas, cuando contabilidad es una área, cuando RH es otra área y cuando nóminas es otra área. Entonces, sí, yo los invito a que vean, a que revisen sus sistemas de nóminas, porque de aquí deriva todo, ¿no? Por aquí estamos siendo fiscalizados, desde ahí nos está viendo el Seguro Social y esto nos puede ayudar mucho, pues, a prevenir los actos de fiscalización. Yo concluyo con esto, le doy la voz a mi compañera Griselda, pues cualquier duda al final las vamos a estar leyendo y muchas gracias. Ahora sí, Gris. Muchas gracias, Vero. Sí, esta primera parte que menciona Vero es lo que hemos identificado a través del tiempo al nosotros ser auditores integrales en estos aspectos, especialistas en lo que es seguro social, Infonavit, inclusive contribuciones locales, que debe de tener cada compañía bien estructurada su segregación de actividades y de funciones. Como bien lo mencionó Vero, no una misma persona se puede encargar de todo por lo que representa la magnitud que es el realizar el pago de la nómina, el obtener la documentación para el tema de las incidencias, lo que es generar el SUA, presentar avisos, hacer todavía el registro de todo el tema de la nómina. Todos estos aspectos, la autoridad se ha percatado que se están perdiendo de vista situaciones importantes, lo cual está orillando a que ejerza una fiscalización más activa. Y en ese sentido, el primer punto o partida de fiscalización, pues son los créditos fiscales. Los créditos fiscales que se pueden desencadenar por N situaciones y son lo que nosotros le llamamos como el primer nivel. Adelante, Vero. Y para entender todo el tema de un crédito fiscal, sí me gustaría abordar qué se entiende, cuál es la definición de un crédito fiscal, qué son las contribuciones, los aprovechamientos, los accesorios de estos que el Estado o sus organismos descentralizados tienen derecho de emitir. ¿Y por qué se dan todos estos créditos fiscales? Porque hay una omisión por parte del patrón en el cumplimiento de sus obligaciones. Enfocado al tema que estamos abordando el día de hoy, seguro social, principalmente es la omisión de cuotas obrero-patronales que pudieran representar un capital constitutivo y esto a su vez representa o conlleva el tema de la actualización, recargos y multas. Y en estos aspectos es bien importante, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes como patrones? Porque esa es la pregunta que todos se hacen. ¿Qué hacemos? ¿Qué acciones podemos implementar? Es bien importante que el patrón genera información y toda esta información es la que carga al instituto a través de las plataformas que tiene habilitadas. ITSE es la plataforma que tiene la autoridad para recibir modificaciones de salarios, avisos de altas, avisos de bajas. Es el medio por el cual cada año se presenta la determinación de la prima de riesgos de trabajo. Entonces,
¿Por qué somos tan enfáticas en decir esta segregación de funciones o el hecho de que tengan sistemas fortalecidos o esta área tecnológica que al final del día ya nos alcanzó y que sí representa un apoyo o una ayuda en cuanto a todo lo que significa la operación para tener un correcto cumplimiento? Es la autoridad recibe toda esta información y cada mes, cada bimestre, con la información que se va pagando, va haciendo estos cruces de información. Pero la recomendación aquí es de no se esperen a que la propia autoridad haga esas compulsas, esos cotejos, esas validaciones. Como áreas responsables de todas estas actividades, deben de implementar como parte de sus procesos de control interno, hacer estas compulsas o validaciones. ¿Qué fue lo que le reporté a la autoridad? Que sí lo reciben cada mes o cada bimestre a través de las emisiones mensuales, a través de las emisiones bimestrales, contra lo que yo estoy pagando, contra lo que yo estoy determinando. Ahí se puede identificar si se cargaron de forma correcta las modificaciones de salario, si tal vez se plasmó de forma incorrecta alguna fecha de ingreso. O sea, hacer estas actividades antes de realizar un pago o una presentación les puede minimizar estos riesgos de exponerse a un crédito fiscal. Pero ahora bien, no se hicieron estas compulsas, estos cotejos, estas validaciones. Ya fueron acreedores a un crédito fiscal. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles son los pasos siguientes? Lo que nosotros siempre les mencionamos es, cualquier tipo de notificación de cualquier autoridad, es importante tener claridad de los pasos, de los plazos que tienen para poderlos atender, para poderlos solventar. Entonces, muchas veces reciben las notificaciones, los dejan guardados en el cajón, les pueden pasar 5 días, 10 días, 15 días, y ya cuando quieren retomar el tema, ya se les fueron los plazos. Entonces, es bien importante, una vez que ustedes reciban esta información, y que ahora con todo este tema tecnológico que hemos estado mencionando, ya se habilitó el buzón IMSS, que es un medio de comunicación que la autoridad implementó precisamente para hacer más cercana esta comunicación entre el patrón y la autoridad. Ya a través de este buzón IMSS pueden recibir notificaciones. Ya también está mandando activamente a los correos electrónicos que tienen registrados en sus bases o avisos, notificaciones. Por eso es bien importante que mantengan actualizados los medios de contacto ante la autoridad, porque está haciendo uso de todos los medios o canales que tiene disponibles para hacerles llegar notificaciones, oficios, precisamente de situaciones que haya identificado. Entonces, estos plazos son bien importantes tenerlos en consideración, no perderlos de vista. El tema de un crédito fiscal para poderse aclarar va en diferentes etapas o situaciones. El camino, creo que en algunos casos no es tan ágil, no es tan rápido, pero al final del día, si se aportan todos los elementos para poderlos aclarar, se cancelan con éxito. Entonces, en estos aspectos de los plazos, son 15 días hábiles. Si no hay algún tipo de aclaración, si procede ese crédito fiscal, si ya revisaron en sus bases, en la información que se mandó, un aviso o un alta mal, una baja con una fecha incorrecta, la situación que se haya dado de este crédito fiscal, si procede, solamente se cuentan con 15 días hábiles para poderlos pagar. Pero si no proceden, también hay un plazo adicional para poder impugnar estos créditos fiscales. ¿Cuál es el plazo? Se tiene de 15 a 30 días, dependiendo a través de qué medio se quiere impugnar. Si se quiere solamente ingresar algún recurso de inconformidad
o ya se quiere ir a un proceso más allá, que es un juicio contencioso. Entonces, los créditos fiscales son importantes de atender porque también está ligado a que se quedan dentro del historial de la compañía, van generando actualizaciones y recargos, y cuando quieren ustedes obtener alguna opinión de cumplimiento, estas opiniones de cumplimiento se las emiten con estos aspectos de que no han atendido este crédito fiscal. Entonces, también esto es una práctica que deben de estar revisando constantemente si no hay algún crédito fiscal que tengan activo. El uso del escritorio virtual. El escritorio virtual puede darles esta información. La autoridad mencionaba en días anteriores que ya del escritorio virtual quedó inhabilitada la opción de poder obtener la opinión de cumplimiento, pero ¿dónde pasó o dónde va a ser el canal principal para obtenerla? Del buzón IMSS. Entonces, se podría decir que medios de contacto se tienen, formas de saber cuál es la situación de cumplimiento de las compañías, lo tenemos, ya lo abarcó la autoridad. Entonces, sí es bien importante hacer uso de todas estas herramientas. Adelante, Vero. Y voy a ligar un poco este tema con lo que mencionaba de qué aspectos pueden desencadenar un crédito fiscal. ¿Y por qué mencionamos este tema de qué hace un patrón si no tiene ese promedio de trabajadores para hacer un dictamen? No necesariamente un patrón se puede revisar si tiene el promedio de trabajadores. Puede optar voluntariamente, pero también hay otros medios por los cuales pueda hacer uso para que pueda verificar su correcto cumplimiento, como lo es un diagnóstico, realizarse un diagnóstico en materia de seguro social para ver qué tan sano es o qué tan sano está el cumplimiento de sus obligaciones, o lo que nosotros le denominamos hacer un compliance mensual. ¿Y por qué un compliance mensual? Porque el beneficio que se tiene de hacer este tipo de revisiones mensuales es que son una acción preventiva. Minimizas riesgos. Todo esto va sucediendo en el tiempo real que vas generando tu información, que se van presentando avisos de modificación de salarios, que se va determinando un salario base de cotización, que se va pagando el SUA. Entonces, este compliance mensual o este diagnóstico, el punto es hacer acciones preventivas con la finalidad de que cuando llegue el momento de pago o presentación, vayan pulidos, vayan con los menos errores y se minimicen los riesgos. Es decir, se hace una revisión paulatina y no esperar a que concluya un ejercicio. Esa es la gran diferencia entre hacer un compliance mensual y una revisión anual. Como se mencionaba, ambas partes o ambos aspectos abarcan lo mismo, pero sí los resultados son totalmente diferentes. Con la intención de ir cubriendo este tema de contingencias o de situaciones que pudieran desencadenar algún crédito fiscal, o como mencionaba Vero, que la autoridad vaya viendo comportamientos atípicos, es que se pueden hacer uso también de este tipo de revisiones. Como bien lo mencionaba, se hacen actividades en el momento, revisión del control operativo, del control interno operativo, la verificación del salario base de cotización, que ese va a dar la pauta para el pago de cuotas, tanto para el IMSS como el Infonavit.
la correcta verificación del cumplimiento en la presentación de avisos afiliatorios, la correcta aplicación de los avisos de modificación de salario, las revisiones de las cédulas de determinación de cuotas obrero-patronales, tanto mensuales como bimestrales. Adelante, Vero. Revisión de la determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo derivado de la siniestralidad de la compañía. Y me detengo un poco en este punto, porque como está establecido en la ley del Seguro Social, cada año cada compañía tiene que revisar el tema de su siniestralidad para que pague las cuotas referentes a esta rama del seguro. Entonces, en estos aspectos, el que alguien más revise que si se determinó de forma correcta, de que valide que se cerró ese círculo correcto en cuanto al proceso de una incapacidad, desde que se genera el ST7, desde que se le otorgan las incapacidades al trabajador, que debe de acudir por su ST2, es necesario tener ese ST2, que es el alta del trabajador, para poder tener la certeza de los días que se van a aplicar, para tener la certeza de cómo calificó la autoridad ese accidente. Y actualmente la autoridad ya hace un par de años ha estado cargando dentro de la propia plataforma de ITSE estos aspectos de hacer el conteo o reflejar todos los casos que tiene como terminados por riesgos de trabajo. Pero no quiere decir que la autoridad no se pueda equivocar o no los pueda omitir. Entonces, este tema de una revisión anticipada antes de que se presente disminuye o minimiza estos riesgos con la intención de que una vez que se presenta esta determinación, corre el tiempo de la autoridad para hacer la revisión y por ende determine que se calculó de forma incorrecta y que pueda emitir algún tipo de resolución. Entonces, estamos hablando que vamos cercando riesgos o minimizando riesgos. Revisión de la conciliación de las nóminas pagadas contra registros contables. Lo que mencionábamos, es importante tener amarradas todas las bases y sobre todo por este tema de colaboración, del convenio de colaboración entre autoridades. Se transmiten información tanto SAT como IMSS. Tienen una comunicación activa y ambas autoridades tienen ya esa apertura de tener acceso a mucha información del patrón sin necesidad de solicitárselo directamente. La revisión de trabajadores que tengan un crédito ante el Infonavit y la revisión de la información reflejada en el timbrado de recibos de sueldo. Entonces, esto es lo que las actividades que se pueden realizar tanto de manera anualizada, pero de manera preventiva en un compliance mensual. Adelante, Vero. Y aquí es bien importante este tema de los casos de fiscalización. Como bien les mencionaba, en primer nivel están todos los créditos fiscales. Los créditos fiscales que se pueden detonar de los siguientes aspectos. Primer punto, que se haya reportado un salario base de cotización incorrecto cuando se pagaron las cuotas. Es decir, que el patrón haya presentado un alta de un trabajador con un salario de 200 pesos, pero en el SUA por algún error involuntario presentó o reflejó 100 pesos. Al momento de que la autoridad empieza a compulsar esta información, va a emitir una cédula de diferencias. Por fechas de movimientos incorrectas,
por temas de días, por el tema, y que todavía la autoridad sigue observando, que son los famosos capitales constitutivos. Y estos capitales constitutivos, pues se dan de cuando, sobre todo los trabajadores, entran en un periodo de incapacidad y el patrón emite algún tipo de modificación de salario al respecto. Pero no quiere decir que todos los capitales constitutivos sean válidos o sean correctos. La autoridad también se puede equivocar, tiende a equivocarse. Entonces, en algún momento tuvimos esta situación de un capital constitutivo que le notificaron a un patrón, en el cual el patrón decía, no entiendo por qué el IMSS me notificó este crédito fiscal, este capital constitutivo, y por ende se generó un crédito fiscal. El trabajador ingresó el 4 de julio de 2025 con un salario base de cotización. Se presentó su alta con un salario base de cotización de 642 pesos. Para el 4 de septiembre, el trabajador sufrió un accidente, 8:45 de la mañana. La compañía, el personal de nómina no se había enterado, nadie le había notificado y tenía que presentar su modificación de salario del quinto bimestre, con fecha 1 de septiembre. Lo presentó a través de ITSE a las 4:45 de la tarde, 4:45 de la tarde, con un salario base de cotización de 655.58. Si revisamos el salario base de cotización del aviso de alta contra la modificación de salario, el salario base de cotización se incrementó y la autoridad iba a tomar el último salario base de cotización que tuviera registrado en sus bases para hacer todo este pago de cuotas. Le llega la notificación al patrón del capital constitutivo. En todos los capitales constitutivos refleja todos los antecedentes, cómo sucedieron los hechos, las horas sobre todo, por eso tenemos les reflejé el tema de las horas, porque de aquí puede ser que juegue a favor del patrón o en contra del patrón. Entonces, la autoridad le refleja dentro del capital constitutivo que el patrón manifestó un salario base de cotización de 331.16. Entonces, menciona el patrón, no, yo acorde a mi información, no, nunca le modifiqué ni le disminuí a esa cantidad del salario base de cotización. Revisa el movimiento, ¿qué tal si te lo rechazaron? No, está el movimiento procesado, sí pasó. Revisa qué te reflejó en la emisión mensual, coincide en la información. Ya cuando se acudió a la subdelegación para solicitar más información al respecto, fue cuando la autoridad se percató que había cometido un error, que había reflejado indebidamente el salario base de cotización de 331.16. Pero ustedes dirán, bueno, tenían todos los elementos, fue muy fácil de aclararlo. No. Desafortunadamente, en el tema de las aclaraciones de los créditos fiscales, nosotros a veces decimos que la autoridad tiene la perspectiva de, bueno, ya lo generé, ya págalo. Entonces, en esos aspectos, nuestra recomendación es, si ustedes no tienen un éxito con la subdelegación de hacer alguna aclaración, existe el siguiente organismo en el cual ustedes pueden hacer uso para ingresar también aclaraciones y que pueda definir si es correcto o no es correcto,
que es también acercarse a las delegaciones. No tan solo se cierren a atender el tema de aclaraciones en la subdelegación, también pueden escalarlo al tema de las delegaciones. Y este caso lo ingresamos también a la delegación y la delegación recibió todos los documentos, validó todos los documentos y sí, efectivamente se quedó demostrado que como autoridad habían cometido un error. Entonces, está en todo ese proceso de aclaración. Sí le pidieron al patrón que dejara en garantía, o sea, aún así de que no tenían la razón, le pidieron que dejara en garantía el monto del importe, pero estamos esperando la resolución de que este crédito fiscal no procedía. Entonces, así como hay estos casos, hay infinidad de casos que por eso mencionábamos nosotros, deben de estar atentos, deben de estar alertas. Tal vez este capital constitutivo, aunque hubieran hecho esas compulsas, esa validación de información, no estaba a su alcance para decir, minimicé los riesgos, hice todo lo que me indicaron, pero aún así los recibí. Pero al menos disminuyen esa posibilidad de poder hacer acreedores a un crédito fiscal. Adelante, Vero. Y otra campaña ya de fiscalización que nosotros ya no les llamamos de primer nivel o los de primer contacto, que sería como un crédito fiscal, son toda esta campaña que tiene de cartas invitación. Estas cartas invitación es un programa que la autoridad ha robustecido en cuanto a la difusión o estárselos enviando a los patrones. ¿Y por qué todo este tema de cartas invitación? La autoridad tiene conceptualizado a la totalidad de patrones, la cifra que nos mencionaba Vero al inicio de su exposición. ¿Quiénes son los patrones que ya están siendo revisados por alguien y ese alguien se llama un contador público dictaminador, que están obligados a presentar un dictamen? ¿Y quiénes son los patrones que por obvias razones que no alcanzan ese promedio de trabajadores, no están siendo revisados por nadie? Entonces, en ese análisis de información que ya cuenta la autoridad, ha ejercido activamente el emitir estas cartas de invitación a este sector de patrones. Pero en el pasado se podría decir que estas cartas de invitación, como su nombre lo dice, era una invitación. Invitación que si como patrón estabas tan seguro de que no había ningún tipo de omisión, lo podías dejar pasar, podías hacer caso omiso y no pasaba en lo absoluto nada. Sin embargo, actualmente ya la autoridad, este tema de cartas de invitación, de hacer caso omiso, ya no se puede hacer. Estas cartas de invitación, si las reciben, tienen que atenderlas. ¿En qué sentido? Primer punto, hacer presencia en la subdelegación para poder platicar con la autoridad. Si en los términos de la carta de invitación no viene detallado el ejercicio o los ejercicios por los cuales aplicaría esa invitación, en la subdelegación se los van a confirmar. Pero la autoridad ha ido transformando estas cartas de invitación en darles antecedentes, que es lo que hemos identificado actualmente. ¿En qué sentido? A todos estos patrones que no están siendo dictaminados, que no alcanzan el promedio de trabajadores, en el mes de marzo
indistintamente en diversos días, les envió un oficio en el cual les mencionaba que se les invitaba a pegarse a los beneficios del dictamen. La mayoría de los patrones, y esa había sido la tendencia de la autoridad, es que mandaba nosotros le llamábamos recordatorio, sobre todo a los patrones que sabían que tenían que presentar un dictamen, que les decía, no olvides que caes conforme a lo que establece el artículo 16, que si alcanzas el promedio de trabajadores, entonces tienes que presentar en el mes de abril tu aviso y en el mes de septiembre tu dictamen. Esa era la intención de este oficio que mandaba en el mes de marzo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está haciendo? No tan solo este oficio va dirigido a este sector de patrones, sino que va dirigido ya de manera general. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con este caso que les estoy mostrando? Que el patrón recibió en el mes de marzo este aviso. Este patrón tiene alrededor de 180 trabajadores. No es un patrón que alcance el promedio de los 300. Cuando ellos recibieron este oficio y lo recibieron vía electrónica, o sea, nadie se los fue a notificar de manera presencial, ¿no? Por medio electrónico, a través de su correo electrónico, recibieron esta carta de invitación, este oficio donde les decía que se apegaran al tema del dictamen, dijeron, no, pues si no me aplica, determino mi promedio y solamente alcanzo 180. Eso fue en el mes de marzo. Y ahora, en el mes de julio, les llegó la carta de invitación. Ya, ahora sí, una carta de invitación. Pero si se alcanza a ver, si se alcanza a observar, esta carta de invitación está haciendo referencia a que no hizo caso de presentar ese aviso de dictamen en el mes de abril. Entonces, este patrón buscó el acercamiento con la autoridad antes de emitir o presentar cualquier escrito, y efectivamente le comentaron o le indicaron que por haber hecho caso omiso a esa invitación, llamémoslo así, que recibió en el mes de marzo, le llegó la carta de invitación, pero tenía un plazo ya de 6 días para poder aceptar esta invitación. No tiene más, ya no se puede negar a presentar a aceptar esa invitación. No se puede, ya es necesario aceptarla. Ya es necesario aceptar esa carta de invitación. Y cuenta con un plazo de 15 días para presentar los avisos de dictamen. En este caso, como la carta de invitación sí tenía un ejercicio por el cual se iba el reflejado el ejercicio a dictaminar 2024, pero la autoridad mencionó que eran 2 ejercicios anteriores. Entonces, era el ejercicio 2024 y el ejercicio 2023. Se tiene que presentar el aviso de dictamen en papel, con todos los documentos de la compañía, así como con los documentos del contador público dictaminador, y en un plazo de 9 meses
tiene que presentar como tal el dictamen totalmente en papel. Entonces, estos temas de fiscalización o estos temas de carta invitación ya no son temas menores. Es importante que si ustedes lo reciben, darle la atención debida, ya que solamente cuenta con el plazo de 6 días para hacer todo este acercamiento con la autoridad. Y después de ahí, ¿y qué es lo que sucede si ustedes como patrones están tan seguros que no tienen algún tipo de incumplimiento y no atienden esta invitación? La autoridad considera como no atendida esta invitación y emitiría de manera directa ya una revisión. Entonces, todos estos aspectos que hemos estado platicando no es ni para que se espanten, ni para alarmarlos, sino al contrario, de sensibilizarlos a ustedes, sobre todo porque todo este tema de pago de cuotas obrero-patronales repercuten en un aspecto bien importante que es el principal objetivo de la autoridad: salvaguardar las prestaciones a corto o a mediano o a largo plazo de un trabajador y todo este esquema de servicios de salud. Entonces, son aspectos importantes que hemos identificado que se dan en el día a día. Como bien lo mencionamos, el tema es muy extenso, cada compañía tiene situaciones particulares, pero esperemos que con estos aspectos que les acabamos de mencionar, les sirvan precisamente para hacer una introspección en cuanto a sus propios procesos, saber a qué se están enfrentando o a qué situaciones tienen y qué acciones pueden tomar. Por mi parte sería todo. Alberto, no sé si pudiéramos empezar con la Claro sesión que de sí. preguntas y respuestas. Claro que sí, agradezco mucho a ambas por su exposición. Ahora damos paso pues, ahora a las preguntas y respuestas. Han estado llegando algunas ya. Y también, más para comentarles, la presentación va a ser distribuida, va a llegar a los correos con los que se registraron y también el video va a estar disponible. Ahorita os voy a comentar un poquito más. La primera dice: ¿qué pasa si tienes un trabajador en modalidad de teletrabajo? ¿Cómo aplicaría el tema del código postal? Perdóname, ¿cómo aplicaría el pago de? ¿Cómo aplicaría el tema del código postal? No, al final del día, aunque un trabajador esté bajo la modalidad de teletrabajo, tiene un domicilio en el cual presta su servicio y la compañía también debe de tener identificado dónde se encuentra físicamente ese colaborador. Ujú. Si recibió un capital constitutivo, pero Perdón, Alberto, perdón, disculpa, sí, aquí para adelante, adelante. complementar la respuesta de Gris. Ujú, Es, pues obviamente en el esquema de teletrabajo, la autoridad sabe que muchas veces pues no está en donde tiene que estar, ¿no? Entonces, esa recomendación que se dio sobre lo de la apertura de los registros patronales, va enfocada más que nada cuando, o sea, sabemos que se puede tener a lo mejor dos, tres trabajadores, pero no la totalidad de los ujú, trabajadores, ¿no? Allí mire una pregunta en el chat que decía, ujú, pero que estamos en Tijuana y que tenemos de todas partes. Sí, ujú, eso es la realidad, la verdad. Aquí en Tijuana viene mucha gente de afuera a trabajar. Entonces, no actualizan el código postal. Entonces, no quiere decir que no se pueda tener. O sea, para efectos de SAT es un requisito el código postal tenerlo. Hasta ahorita la autoridad no ha fiscalizado esa parte como tal. Solo hay que tener cuidado de no tener la totalidad de los trabajadores. Si se está llevando a cabo así, pues, ¿qué tienen que hacer? Pues, recursos humanos tienen que llevar controles, ¿no? Y decir, ujú, ¿sabes qué? Pues, si ya tienes tiempo aquí, tienes que cambiar tu domicilio fiscal. ujú. ¿Ok? Sí, claro. Gracias. Ya. Muchas gracias. Si recibí un capital constitutivo, pero mi registro patronal está dado de baja, ¿es procedente? La empresa sigue activa, solamente se dio de baja el registro patronal de un estado. Supongo que se dio de alta, dio de baja un registro patronal y ya no está vigente y tiene otro registro patronal nuevo.
Yo creo que en este caso, Alberto, tendríamos que analizar o tener un mayor contexto porque esa situación que menciona de que hay o sea, que no, que ya ha estado de baja ese registro patronal y le llegó el capital constitutivo, tendríamos que analizar un poco más de información, qué originó ese capital constitutivo y en qué momento, o después de cuánto tiempo que se Ujú, cerró ese registro patronal fue que se los notificaron. ujú. Sí, como que hay muchas situaciones, ¿verdad? En ese inter. Ujú. Ok, viene otra y dice, buenas tardes, con respecto al último caso de fiscalización presentado, ¿cuál es el medio de defensa idóneo si al patrón no le aplica el dictamen? Era lo que mencionaba. Las cartas de invitación en el pasado, como bien su nombre lo decían, era una invitación. Actualmente ya la autoridad está acercando todos estos programas de corrección con la intención de que el patrón se adhiera. Si no es a través de una carta de invitación, le va a enviar algún otro tipo de programa, ya sea de corrección, o le va a mandar hasta inclusive una auditoría directa, pero aquí el punto medular es que la autoridad identificó algún aspecto por el cual le mandó o le fue motivo de alerta para hacerle el envío de manera cordial de esta invitación. La recomendación es, si ya recibieron esta carta de invitación, buscar este acercamiento con la autoridad y desde nuestra perspectiva es menos agresivo dictaminarse que entrar de manera directa a un programa de corrección con la autoridad. Ok. Si una auditoría del IMSS detectan diferencia en el salario base de cotización por pagos no integrados, bonos, vales, tiempo extra, ¿cuánto tiempo atrás puede revisar y qué sanciones aplican? Pero ¿los identificó el dictaminador o los identificó la autoridad? La autoridad. Ok, la autoridad puede hacer una revisión hasta 5 años hacia atrás. Ujú. 5 años atrás. Ok. 5 años hacia atrás es correcto. Ok, dice, ¿qué hacer si el Infonavit notifica diferencias por aportaciones en periodos ya prescritos, pero derivadas de ajustes recientes en nómina? O sea, hubo cambios ahorita en las bases de Ujú. cotización, pero detectaron diferencias y se están yendo periodos atrás para revisar. A ver, pero no entendí muy bien la pregunta. ¿Cuál, Dice, cuál? dice, ¿qué pasa si el Infonavit notifica diferencias por aportaciones en periodos ya prescritos? ¿Sí? Pero derivadas de ajustes recientes en la nómina. O sea, que hicieron ahorita ajustes en la nómina y el Infonavit por revisar se fue hacia atrás. Ok, es muy común, la verdad es muy común que el Infonavit emita créditos, que veamos créditos en el portal ya muy viejos, de ejercicios que ya prescribieron, ¿no? Ujú, Entonces, si se hizo una corrección en nóminas, en ajustes en timbrados y todo, entonces si se pagó incorrectamente y se corrigió, pues lo correcto sería pagarlo, ¿no? También para no afectar, digo, para, ya prescribe de acuerdo al código, ya prescribiría, pero el Infonavit muchas veces, y también el IMSS, ujú, no toma en cuenta de eso. ujú, Entonces, mi recomendación es, pues si ya se, ahora sí que si ya se, ya modificaron, paguen, que lo correcto sería no pagar, porque ujú, prescribieron. ujú. Pero ya anterior, desde muchos años atrás, el Infonavit ha funcionado así. Es, yo ya sé que prescribió, pero te lo voy a poner a ver si me lo Ajá, pagas. exacto. Sabemos cómo se maneja el Infonavit, ¿no? Sí, a ver si Ok, pega, ¿verdad? ya prescribe, pero a lo mejor si lo aclaramos bajo ese fundamento podría ser, ¿no? O sea, debería de ser. Ya no, ya debería de ser aclarado así. Y de hecho nos ha tocado mucho también es de que ya por no entrar en un pleito o la revisión, ir a buscar historia de ya periodos cerrados y muchas Sí. cosas, prefieren pagarlo y de una vez hay Sí, que dejarlo así, y ¿no? uno tiene que poner en la balanza, por ejemplo, si son prestadores de servicios especializados, ¿cuánto es Ujú, el importe? 500 pesos, pues lo pago, ¿no? Si el importe es es correcto. mínimo, yo digo, pues ya prescribió, pero págalo porque tu opinión se vuelve negativa. Claro. Entonces tienes que ver todo eso que por ley prescriben. Ujú, Y complementando, perdóname Alberto, lo que sí. mencionó Vero en este aspecto de si son de años anteriores, muchas veces cuando se dan cuenta de que activaron estos créditos fiscales o estas diferencias en el portal de empresarial,
se puede buscar un acercamiento a través, el Infonavit creo que es el medio que tiene con un poco más de tecnología, el no presentarte físicamente, te asigna a una persona del Infonavit para que pueda tomar tu caso, le planteas el tema y por ese acercamiento también te hacen condonaciones. Ujú. Entonces, al final del día no terminas pagando la cantidad que venías reflejada, sino que por ese acercamiento como patrón de buena voluntad de querer cumplir correctamente tus cuotas, te hacen una disminución en el pago de las aportaciones o de las omisiones. Ok. Un poquito relacionado con lo que se mencionó de Repse. Dice, si la empresa detecta que un proveedor de servicios subcontratados no pagó correctamente el IMSS de su personal, ¿qué acciones preventivas y legales se debe tomar para evitar responsabilidad solidaria? Yo sé, en Híjole, ahora este... sí que es un tema muy delicado Ajá, porque no nos exime de la responsabilidad solidaria. exacto. Ajá, Eso es de entrada, ¿eh? No nos ajá. exime de la responsabilidad solidaria. Entonces, si ya sabemos que traemos un proveedor que está incumpliendo, pues ¿qué hay que hacer con él, no? Entonces, Ujú, él no está cumpliendo, yo soy el responsable, quiera o no, por el hecho de haber contratado ese servicio. ujú, Entonces, ahora sí, ¿qué se puede hacer legalmente? Yo creo, desde mi punto de vista, porque no soy abogada, ujú, entonces yo me imagino que en los contratos o en los contratos se puede especificar como una cláusula, a lo mejor, si ese proveedor está incumpliendo, ¿cómo lo va a resarcir? ujú, Entonces, ya legalmente no soy abogada, no puedo hablar por ahí desde ese punto de vista, pero ujú, esa sería mi recomendación, ¿no? Que ujú. el contrato de prestación de servicios especifique una cláusula de que si tú incumples, ¿cómo va a proceder? Claro. ¿Ok? Porque responsables solidarios somos al final de cuentas. Exacto. Y únicamente es sobre las personas que están trabajando contigo, ¿no? Con el tema de Repsol, Sí, que tienen el sí, de hecho contrato. sí es Si tienen solamente por otro eso. crédito por ahí, eso es otro tema, no, no te afecta Sí. para ti nada en esa relación, ¿no? Sí, porque a lo mejor ahí está incumpliendo por, a lo mejor por la totalidad o no por la totalidad y de esos por los cuales que está incumpliendo ni siquiera estuvieron bajo mi supervisión, ¿no? Entonces, Ujú, a lo mejor no aplica, a lo mejor aplica, pero en el caso de que aplicara, sería en un contrato, esa es la recomendación, poner una cláusula donde especifique cómo se va a resarcir el daño, ¿no? ujú. Bien. ¿Y sé qué podría pasar si mis trabajadores siempre les pago el premio de puntualidad de asistencia, independientemente de sus retardos y sus faltas? Creo que No, ya, no, ya no cumple. Mira, deja poner sobre la mesa un poco de mayor contexto al respecto. Ajá, La autoridad en el mes de diciembre de 2024, o sea, ya estábamos todos a punto de irnos a la cena de Navidad, todavía emitió este criterio orientativo respecto de los premios de puntualidad y asistencia. ¿En qué sentido? Para la autoridad ya no es suficiente en este momento el que aritméticamente no rebase ese importe de premio de puntualidad y premio de asistencia del 10% del salario. ¿Qué es lo que dice la autoridad en este momento? Voy a observar la naturaleza de pago. Y si en esa naturaleza de pago no se confirma que correspondió a la puntualidad y no correspondió a la asistencia, si no hay una política establecida con los lineamientos claros, si no hay esos biométricos donde se obtengan esos registros para revisar que efectivamente correspondió a una asistencia, llegó puntualmente, no es ya un premio de puntualidad y un premio de asistencia, es un importe adicional que se le otorga al empleado, el cual tiene que integrar al salario base de cotización. sí, y en ese sentido yo creo que, por ejemplo, pues digamos que todos esos excedentes van a grabar finalmente, ¿no? Lo que estás pagando de más. Y muchas veces pierde la naturaleza también, por ahí salió ya varios temas, ¿no? Que pierde la naturaleza de que si llegas puntual y si asistes, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, las reglas tienen que estar claras, porque si la autoridad detecta que no están cumpliendo esas reglas, pues te lo puede grabar como un bono que estás pagando nada más en su totalidad, ¿no? Finalmente. Exactamente. Así es, aquí complementando lo de Gris y ya se hincapié ese criterio orientativo, ¿eh? No es normativo, es orientativo, pero siendo orientativo sabemos a lo que va. Ujú, Entonces, ese criterio hace hincapié en tener registros
Ujú. de Sí. asistencia y tener registros, pues, de puntualidad, ¿no? Entonces, aquí es la importancia, yo vuelvo a decir, de que las empresas cuenten con un sistema que les pueda ayudar en eso, porque Ujú, todavía encontramos nosotros empresas con que a la antigüita, ¿no? Tanto puntualidad como asistencia, todo se lleva a la antigua, entonces ya no estamos en esa época, o sea, ya no estamos para darnos ese lujo. Es ujú, a los dictaminadores se les pide comprobar la materialidad y todo, se nos piden algo imposible en el dictamen, se pide algo imposible de revisar. O sea, no se puede revisar el 100% de la puntualidad de la asistencia de una empresa que aquí en la frontera hablamos de maquiladoras que tiene más de 1,000 trabajadores. O sea, nos es imposible. ujú, Entonces, basándonos en muestras, es como nosotros vamos a decir, cumple con el criterio, no cumple con el criterio. Entonces, es muy importante porque sí yo me he dado cuenta que muchas empresas desconocen este criterio. ujú, Entonces, para que abran un poquito los ojos y le inviertan a su sistema, ¿no? Porque estando bien configurado el sistema, teniendo bien su plan de previsión donde especifique quién sí y quién no, no habría un problema. ok. Dice, y si los permisos de puntualidad y asistencia los pago aplicando las reglas de los retardos e inasistencias, pero los pago en función a 7 días, no a los laborados, debería integrar lo pagado por esos conceptos por días de descanso y festivos. Pues, Lamentablemente sí, ujú, lamentablemente sí. Y también por vacaciones. Hay ujú, patrones que dicen, empresas que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero que el salario del trabajador se vea afectado. Yo le pago hasta puntualidad y asistencia cuando está de vacaciones para que reciba lo ujú, mismo. Pues sí, ya no se puede. Igual ujú, por fin de semana, es realmente por los días trabajados, por la asistencia que tenga. ujú, Aunque sábado cuenta como día de pago normal y trabaja, se puede acordar la jornada de lunes a viernes, ujú, pues el sábado no va, lo siento mucho, sería de lunes a viernes, ¿no? En esa ujú, posición está el seguro social. Y pues nosotros tenemos que hacerle saber en qué posición está, ¿no? También para prevenir. ujú. Eh, te- lo que pasa es que digo, las prestaciones, pues digo, no han cambiado, han sido siempre las mismas. Básicamente digo que las reglas son lo que se están validando ahorita más, de que efectivamente sí sean. Algo que nos ha pasado, por ejemplo, y es un tema muy particular en las auditorías, pues, sobre todo aquí en Baja California, que empiezan a revisar los FDI contra la declaración, la liquidación bimestral. Y pues obviamente nunca va a cuadrar. Digo, tenemos nóminas que son semanales, que son de 7 días, contra, o sea, con periodos de 28 días, contra periodos naturales, pues siempre hay una diferencia. Entonces hay muchas explicaciones que se tienen que dar. Seguramente te ha tocado, pero Es algo bien común, ujú, yo lo comentaba, que ujú, estamos hablando de bases totalmente diferentes. ujú, Una cosa es lo que exenta y otra cosa es lo que no integra. Para ujú, efectos de un sistema de nóminas, ¿cómo funciona? Va a acumular la nómina de acuerdo a lo pagado. Entonces, no es lo mismo, tú lo mencionaste, los días que se consideran para Seguro Social como los días que se consideran para ISR. Lo ujú, timbrado, a lo mejor yo apliqué en un mes 4 nóminas y son 28 días. El Seguro Social no me puede exigir que yo le pague por 28 días cuando mi base son, o sea, no me va a exigir por días, por menos días, pero estoy dando un ujú, ejemplo, ¿no? No me puede exigir por una nómina, supongamos, de 5 semanas, de 35 días sobre una base de 35, cuando para efectos de seguro social son días naturales. Son bases totalmente diferentes. Y es aclarable. ¿Por qué? Porque también a veces quiero comentarles algo que a mí ya en la práctica me pasó, que hace años en una revisión del Seguro Social se nos mandó una, pues, se emitió una auditoría, una revisión secuencial de auditoría, en donde ellos nos mandaban las bases del, del SAT. Bueno, está ujú, bien, pero el propio Seguro Social no había sacado a los empleados topados. Entonces, eso es algo, esa es otra de las cosas. Entonces, son ujú. bases muy diferentes. Sí. Eh, dentro de todo este, híjole, mano, hay de muchos criterios, ¿no? Entonces, por ahí preguntan si cuáles son los criterios de seguro social. Digo, pues son muchos y muchas veces tienes que también apegarte al criterio que te da tu contador o tu abogado, porque finalmente es los que te van a defender, ¿verdad? En caso de que hubiera alguna omisión, alguna miscelánea o algo así. Sin embargo, digo, los criterios están muy claros, o sea, y las prestaciones ya se fueron limitando mucho, de tal forma de que estas son cómo vas a poder tener un beneficio y todo lo demás graba. O sea, ya no hay duda, pues no hay que buscarle más, ¿no?
Quizá antes sí podíamos jugar un poco con las prestaciones, ahora ya es muy complicado. Sí, ahorita que mencionas ese aspecto de las prestaciones, es lo que la autoridad está buscando, confirmar la naturaleza de pago. Y si, aunque en el timbrado, en la nómina, en el recibo, mencione premio de puntualidad y realmente no cumple la naturaleza, no lo va a dar por válido a la autoridad, aunque así haya sido emitido en la nómina, aunque así haya sido timbrado en el CFDI. Ujú. Hay un tema que es muy común, nos pasa también a nosotros mucho, sobre todo porque tenemos clientes que son campos agrícolas y manejan muchos registros patronales. En la misma zona, en ocasiones, o fuera, y tiene que ver por esquemas muy particulares agrícolas, ¿verdad? Los decretos y una serie de cosas. Sin embargo, dice, si algún empleado está trabajando y vive en otro estado, debería darlo de alta en un registro patronal diferente o puedo incluirlo sin problema en mi registro patronal, aunque la empresa está físicamente en un estado distinto. Gris, ¿contestas tú o contesto yo? Eso en la práctica pasa y es muy Sí. común. Es muy bueno. Ujú. Es muy común. Entonces, si sabemos lo mismo, yo hago hincapié en que a lo mejor uno está bien, no pasa nada, pero no puedo tener todos mis trabajadores afuera y mi registro aquí, ¿no? Entonces, Ujú. eso es en la práctica, es común que tenga un trabajador en otro estado. De acuerdo a la ley y el reglamento, si tengo trabajadores en otro estado, pues debería abrir un centro de trabajo allá, pero Ujú. no todos lo hacen. Pero hay que cuidar nada más esa parte de que no sean 20 trabajadores en otro estado, Ujú. entonces nada más ahí como estar alertas, ¿no? Sí. Sí. Digo, normalmente como lo hemos visto es de que si es una o dos personas y es por teletrabajo o por razones de que tiene que estar temporalmente en una ciudad, pues él sigue perteneciendo al mismo registro patronal, no debe ser un tema mayor, ¿verdad? A menos de que ya, pues ya tienes mucha gente en ese punto, pues entonces sí ya es Ya requerido merita la para... apertura. Ajá, exactamente. Y aunque el Seguro Social no menciona la cantidad de trabajadores, si allá tienes actividad, pues allá vas a abrir un registro patronal en otro municipio, ¿no? Ujú. Hablando de municipios. Hay otra pregunta que habla nuevamente sobre las prestaciones de la puntualidad. Es administrativo y no les obligan a checar tarjeta. Dice, lo podemos documentar como política. Nuevamente, ahí tengan cuidado con eso. Básicamente, sí se puede documentar, no hay ningún problema. Simplemente que puntualidad es eso, ¿no? La naturaleza es puntualidad, que llegas temprano. Entonces, pues si no tienes forma de comprobar de que llegó temprano, pues vas a quedar sin ese respaldo. Hay otras que ya son un poquito más complejas. Bueno, se tuve un caso en que un proveedor le cancelaron el registro REPSE y nunca nos informó. Justo antes de nuestra declaración anual, la autoridad nos envió un correo informando de esa situación. Decidimos presentar declaraciones complementarias para quitar esas deducciones. Hay que tener mucho cuidado porque la autoridad nos tiene en la mira con todos los cursos que actualmente se hacen. Sí, definitivamente. Sí. Sí, y aquí, por Sí. ejemplo, nuestro tema fue seguro social, pero esto de REPS impacta a acreditamiento de IVA y a ISR, entonces no deducible y pues no acreditable y presentar complementarias, ¿no? Y pagar lo que se debió pagar. ¿Por Ujú. qué? Por no estar revisando si el proveedor está cumpliendo. Aquí ya me estoy metiendo en otra ley, pero la ley del ISR y la ley del IVA sí mencionan y son específicas en que cuando se va a realizar el pago, o la contraprestación, se tiene que revisar. O Ujú. se tiene que solicitar toda la información. Entonces, es común que todas las empresas lleguen a fin de año y no tienen nada. O a lo mejor ya Exacto. estamos dictaminando. Y yo digo, bueno, para efectos de IMSS, pues este sería tu problema. Pero para mí el problema más grande sería en ISR y en IVA, ¿no? Sí, y de hecho, retomando un poquito ese tema, pero algo que nos hemos topado mucho en el dictamen, cuando solicitan información de los proveedores, veas que es un apartado, tienes que poner todo el tema pues, para resumirlo, de Repse, ¿no? De todos los contratos, que toda la gente que estuvo entrando a la empresa, y siempre es un problema al final del año cuando lo están haciendo. O sea, si se esperan al final del año, van a tener muchos problemas. Tienen que hacerlo por lo menos por la vida del contrato, ¿no? Si dura 1, 2, 3 meses, pues bueno, tener toda la información actualizada de esos 3 meses. Y en ese aspecto, Alberto, también es bien importante que todos tengan conocimiento que esté listado de proveedores en la página de la Secretaría. Entonces,
Es una validación muy rápida que pueden hacer, ingresar a la plataforma, colocar ya sea el número de registro REPSE o el nombre del proveedor y pueden hacer una revisión mensual los primeros días de cada mes a fin de garantizar de que sigan teniendo activos sus proveedores su registro REPSE. En el momento que en el listado ya no aparezcan, y déjame decirte que la Secretaría del Trabajo tiene muy actualizado, va muy al día con la actualización de todos los proveedores, se pueden percatar si un proveedor sigue con su registro o ya se lo cancelaron. Claro. Eh, bueno, mira uno más, dice, ¿qué hacer si el IMSS rechaza el dictamen presentado en CIDEIMSS por errores en los anexos o incompatibilidad de formatos? ¿Qué hacer? Es que el IMSS no puede rechazar el dictamen por incompatibilidad. O sea, aquí yo creo que es otra situación distinta a la que tal vez nos están planteando, porque ¿cómo funciona todo este proceso del dictamen? Los anexos se tienen que generar layouts y esos layouts se tienen que ir cargando a la plataforma de CIDEIMSS. CIDEIMS hace una lectura con la intención de verificar que cumpla con las características que están estipulados en su manual y si no cumplen con esas características, te envía un reporte de los errores que tiene. Entonces, obviamente, si no cargas esos anexos, pues no puedes ir avanzando en la presentación del dictamen y por ende no se puede generar una opinión y por lo tanto no se puede presentar el dictamen, pero difícilmente te lo va a rechazar, Ujú. a Ok. menos de que la juicio directamente por el IMSS de que identificó inconsistencias o falta de información o alguna situación así, que sería el motivo, pero ya recibirlo directamente de la autoridad a través de un oficio. Ok. Sí, no, ahí, Gris, también lo importante sería, si fue rechazado es porque ya fue presentado. Entonces, lo importante será presentarlo en tiempo, porque si lo puede rechazar o no surte efectos cuando es presentado fuera de los plazos que estipula la ley y su reglamento, ¿no? Pero eso es lo importante. Si estuvo en tiempo y me lo rechazó, pues ya sería acercarse a auditoría, pero nosotros no hemos tenido hasta ahorita, como comentó Gris, todo es por medio de, todo es virtual. En dado caso de que la auditoría rechace algo, ellos se tendrán que estar comunicando con el patrón. Pero es muy difícil, ¿eh? A mí sí me gustaría conocer más, o sea, si realmente existió el caso y por qué, o qué fue lo que le dijo el Seguro Social para saber y poder dar una respuesta más detallada, ¿no? Ok. Dice, hay una que digo, yo sé que van a contestar, digo, nada más lo pongo, dice, ¿qué pasa si mis proveedores no emiten avisos del IXOE y el SISU? Pues aparte de preocuparse y hacer deducible todo, digo, pues no sé qué más, ¿verdad? Pero Ya fue Dar por contestada. lo sano con su proveedor. sí. Bueno, digo, vienen otras preguntas digo, un poquito más complejas, se las vamos a hacer llegar, se está acabando el tiempo ya. Creo que como bien mencionaron desde el inicio, es un tema que da para mucho, ¿verdad? Hay situaciones muy particulares de clientes. En nuestro auditorio tenemos de todo tipo de clientes, distribuidores, maquiladoras, agrícolas, de todo tipo. Entonces hay preguntas muy variadas en función de eso, ¿verdad? Entonces, y hay casos muy particulares que quizá pues sí requieren un poquito más de análisis. Vamos a hacerles llegar las preguntas a ustedes, para que nos puedan apoyar con las respuestas. Y algunos están pidiendo sus datos de contacto, si los pueden publicar nuevamente también para que los tengan y que las puedan consultar de forma directa. No sé si tengan algún comentario adicional. A mí me gustaría nada más cerrar con algún comentario que tengan ustedes de forma muy general sobre el tema del Infonavit, nada más para mencionar, porque sí lo preguntaron en varios lugares. Entonces, la he estado evitando esa pregunta porque yo sé que no es el tema de hoy. Sin embargo, nada más, digo, si ustedes tienen algún comentario adicional sobre eso, sería muy importante. Ok, sí, al respecto del Infonavit, lo que creo que todos estamos esperando es que se libere como tal la nueva versión del SUA, que esta versión todavía, de hecho, está el foro, llamémoslo así, de especialistas en materia de seguro social, estuvieron las autoridades del Infonavit, y ahorita lo que mencionaron es que ya liberaron la versión de SUA, pero para las plataformas Ah, sí. digitales. Ese ya está liberado y siguen trabajando todavía con la nueva versión para efectos de toda esta reforma del Infonavit. Entonces, creo que todavía todos seguimos esperando noticias. Entonces, en cuanto las tengamos, creo que sería conveniente también tener un foro.
Sí, definitivamente. Y digo, está la versión la 3.6.6, ¿no? Ujú. Creo que es la versión. Y sí, nos siguen preguntando también a nosotros, pero aunque les decimos, aquí está la reforma, aquí está, como que sigue siendo el tema que todo el mundo está esperando y sobre todo cómo va a venir la primera emisión, ¿verdad? O sea, qué trae y cómo se está calculando. No, Esa las es la expectativa de aclaraciones. todos. Sí. Sí, y todavía, por ejemplo, sobre el ausentismo, las incapacidades y todo, o sea, aunque ya está muy documentado, pues no hemos visto el efecto real, ¿verdad? Entonces, ¿y qué va a pasar con el diferencial finalmente, ¿no? Si en caso de que una persona no pueda cubrirlo, pues ese saldo que no es préstamo y no es nada, pues ¿qué va a pasar, verdad? Sí, yo aquí para no meterme en temas ya contables ni legales, ni laborales también, que es creo que es lo que en lo que más afectó esta reforma, el tema laboral, ¿no? Y Sí. económico ya no económico para el patrón, porque ya el Infonavit especificó en ese comunicado que lo que no alcance, pues no se va a pagar. Pero aquí creo que con esta reforma viene mucho más trabajo. Si de por sí el Infonavit nos daba mucho trabajo con las aclaraciones, de verdad Ujú. era un dolor de cabeza. Las aclaraciones son un dolor de cabeza de Infonavit. Ahora viene más, porque Claro. el hecho de esta reforma es como, no me vas a pagar, entonces te voy a hacer difícil el que aclares. Entonces no sabemos cómo van a venir las aclaraciones. Es algo que Ujú. estamos esperando y pues vamos a ver qué sorpresa nos tiene el Infonavit, ¿no? Pues bien, pues muchísimas Sí. gracias por su participación. La verdad es que creo que es muy importante y sobre todo, aunque es un tema que conocemos, bueno, conocemos en el sentido de que se repiten muchas dudas y siempre es algo que a pesar de que ya está y tiene la experiencia. Por ahí lo mencionábamos antes de la reunión. El seguro social todo el mundo le tiene miedo. Entonces, quieres estar bien con el seguro social, quieres cumplir y pues obviamente ese tipo de comentarios, ayudas y sobre todo la experiencia que ustedes tienen, pues nos apoya mucho en eso, ¿verdad? Tener esa confianza de poder hacer o qué caminos tenemos realmente como para poder solucionar algún problema. Pues muchísimas gracias nuevamente. No sé si quieren agregar algo adicional ya para cerrar. No, pues sería todo también por nuestra parte, Alberto, y Ujú. sobre todo tienen asesores, como por ejemplo nosotros, con muchísima experiencia, que se pueden acercar con nosotros para evaluar sus situaciones y darles como el camino o los pasos a seguir, que no se sientan en este estado de indefensión ante la autoridad. Es muy agresiva, pero nada imposible de que no se pueda atender. Claro. Pues muchísimas gracias nuevamente a los ponentes y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Les recordamos que la grabación de este webinar estará disponible próximamente en nuestro canal de YouTube de Incomex TV y la liga se les va a enviar al correo con el que se registraron y también una copia también de la presentación para que la puedan bajar y puedan tener esa información. Les invitamos a estar pendientes a nuestros boletines informativos, escuchar el podcast de Radio Incomex y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir la invitación a futuras sesiones, así como permanecer al día en el cumplimiento normativo y las últimas noticias. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Griselda, Verónica, muchísimas gracias por su participación. Seguimos en contacto. Yo creo que vamos a hacer varias cápsulas dándole seguimiento a esto. Claro que sí, con gusto. Gracias. Hasta Hasta Muchísimas luego. luego. gracias. Excelente tarde Buen a día. todos. Hasta luego.